En el año 2021 visité la República Dominicana y hice una ruta de unos 9 días por todo el país. Empecé en Santiago de los Caballeros, luego fui a Puerto Plata, de ahí fui a la península de Samaná, luego fui a la región de Punta Cana, donde estuve unos 2-3 días, y terminé en la capital, Santo Domingo. Fue un viaje, la verdad, que muy interesante y un poco intenso, la verdad, porque fui en transporte público por las diferentes partes del país y siendo una persona claramente blanca de origen europeo, en algunas zonas del país llamaba bastante la atención yendo en transporte público. Pero aún así fue una experiencia que me encantó. Los dominicanos son una gente encantadora, la verdad. Y considerando que pude conocer el país, pensé que sería interesante hacer 2 o 3 vídeos en este canal sobre la República Dominicana. En este vídeo me gustaría hablar sobre la región de El Cibao. La República Dominicana... Este video me lo enviaron varias veces al Telegram para que lo trajera y lo reaccionara. Y hoy vamos a hablar de los dominicanos blancos. La verdad es que así dice el título. No estoy seguro de qué exactamente vamos a platicar. Pero si me lo enviaron varias veces, creo que va a estar un tema que podemos platicar. Seguramente en los comentarios esto quizás se ponga bastante interesante. Me gustaría leerlos, por supuesto. Esta es una persona que, por lo que estamos escuchando, es de España y pues viajó 9 días a República Dominicana y nos platicó de esto. Si quieren ver el video original completito, sin interrupciones, por supuesto, se los voy a dejar en la descripción para que puedan verlo sin que yo esté interrumpiendo y veamos qué podemos comentar de todo esto. A grosso modo, se puede dividir en 3 grandes regiones. La región de El Cibao, la región sureste y la región suroeste. De estas 3 regiones, la región que más me llama la atención es el Cibao. De hecho, antes de ir a la República Dominicana, yo sabía de esta región y me parecía muy interesante poder conocerla en este viaje. Eso fue parte del motivo por el cual empecé en la ciudad de Santiago de los Caballeros antes de ir a las zonas de Playa y Santo Domingo. El Cibao es conocido en República Dominicana, entre otras cosas, porque es la región del país donde hay mayor gente blanca o de raza blanca en el país. Si no me equivoco, hasta no hace muchos años, la gente de raza blanca en esta región, y en algunas zonas de esta región todavía, sigue siendo vamos a decir, la población mayoritaria en esta zona. En el imaginario colectivo de la mayoría de españoles y americanos, los dominicanos son sobre todo un pueblo de raza mulata o raza negra. Es como el país hispano con una influencia afro más fuerte, con permiso de Cuba. Pero mucha gente a veces se olvida de que en República Dominicana, de hecho, hay mucha gente que es blanca. Algunos ejemplos de dominicanos famosos que son blancos son Nati Natasha o Juan Luis Guerra, que es un músico que me encanta. Y justamente esta región del Cibao es la zona del país donde hay mayor gente de raza blanca en todo el país. Con permiso de... Está como curioso, la otra vez estaba leyendo muchos comentarios de los dominicanos que me decían: nosotros no nos identificamos como negros, blancos, raza de aquí, raza de allá, simplemente somos dominicanos y ya. Y eso me gusta porque al final de cuentas, pues el color de tu piel no define nada. Es más, si a mí me preguntan qué raza soy yo les digo indígena maya, no tengo ni idea. A mí me da igual qué raza soy. La raza es para los chuchos, digo yo. Perdón, pero para mí así es. Los seres humanos somos seres humanos y ya. No se me hace como lógico que estemos divididos como por colores ni que fuéramos crayones. Eso a mi parecer. Claro, tenés tus gustos personales y puedes decir: a mí me gustan más morenos, me gustan más blancos. Esos son tus gustos. Pero hay mucha gente que incluso se siente superior por ser de un color u otro. Eso es lo que a mí se me hace incorrecto, porque al final de cuentas tu color da absolutamente igual. Dejando claro eso, continuemos escuchando, que creo que ese no es el punto. Algunos barrios pudientes o ricos de Santo Domingo. Una característica que tiene la región del Cibao, que la hace muy parecida a otras regiones en diferentes países de Sudamérica y de Latinoamérica, es que es una región montañosa y por ahí un poco más fría que otras regiones del país, y eso se combina con el hecho de que hay mucha población blanca en esa región. Esto también pasa en Venezuela con los gochos de los Andes venezolanos o con los colombianos blancos que suelen vivir en las ciudades que hay en los valles y no suelen vivir en las regiones de costa del Caribe o del Pacífico. Y también, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, hay una correlación muy fuerte entre raza y estrato socioeconómico. La gente que es blanca suele ser de clase media o clase alta o clase media alta, y la gente que es más mestiza, negra o mulata, en el caso de la República Dominicana, suelen ser más de clase media para abajo, o la clase baja en general. A la hora de reflexionar sobre hacer este vídeo de... Claro, estos son datos. Esto no quiere decir que si vos naciste negro, ay, no, entonces no puedes ser rico. No. O porque vos sos blanco ya tenés dinero. Tampoco. Simplemente son datos masivos y generalizados que digamos que se toma una muestra y de ahí se toma la estadística. Pero eso no significa que absolutamente todo tenga que ser así, ¿ok? El Cibao. Quería hacerme un poco la pregunta de por qué en esta región del país hay tanta población blanca a diferencia de las otras 2 grandes regiones del país. Yo podría decir que la culpa la tiene Trujillo. No sé la verdad.
Parece que cada vez que vamos a la historia Trujillo tiene algo que ver. Entrar a fondo a contestar esta cuestión, quiero presentar una serie de datos generales sobre la región del Cibao para que conozcamos un poco mejor el trasfondo de esta región. En la región del Cibao está la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad más poblada de la República Dominicana, después de Santo Domingo, y además es la cuarta ciudad más poblada de toda la región del Caribe, o la región de las Antillas, excluyendo Miami o ciudades de Sudamérica. Y además de esto, es la ciudad del Caribe más grande que no da al mar. En muchos sentidos, el Cibao es como la cuna cultural de la República Dominicana. En esta región, por ejemplo, surgió el merengue, que es el baile de República Dominicana más famoso a nivel mundial. Y además, muchos líderes de la independencia y personalidades históricas de la República Dominicana surgieron en esta región. Esta región del Cibao también tiene un acento muy particular. Una de las características más distintivas de este acento es que se dice que los habitantes de esta región hablan con la I. En muchas palabras, la letra L o R se pronuncia como una I. La otra vez también estábamos viendo un video de un coreano que fue a comer allá a República Dominicana y le platicaron eso, que la I se utilizaba en lugar de la L o la R. Algunos en los comentarios me dijeron que eso no era cierto, otros me dijeron que ellos mismos no se dan cuenta. La verdad no lo sé, tendría que escuchar yo a un cibaeño para darme cuenta. Por ejemplo, el chico es muy alto, dicen el chico es muy aito. Y varios lingüistas piensan que este fenómeno fonético de la I es una influencia del portugués, porque varios siglos atrás esta región estuvo habitada sobre todo por portugueses. Y se considera que el acento típico del Cibao es un poco una mezcla entre los colonos portugueses que vivieron en el siglo XVII, o sea, los años 1600, y los habitantes posteriores que llegaron a esta región, sobre todo de las Islas Canarias, en el siglo XVIII. Además de esto, como he mencionado, es la región más montañosa del país y también es una zona donde el clima es un poco más templado y frío en comparación a otras zonas del país. Por último, mencionando un poco algunos aspectos de la economía, se puede decir que esta región es como la más rica del país, después de la capital, Santo Domingo. Y otra característica de esta región es que el Cibao como tal no es una unidad administrativa a nivel de gobernación o a nivel de división administrativa, sino que es más bien como una macrorregión cultural formada por varias provincias. El Cibao también es una región muy agrícola, donde se cultiva mucho arroz, café y cacao, y una parte considerable de la energía que se utiliza para cultivar estos tres cultivos y otros cultivos proviene de presas hidroeléctricas que se construyeron para utilizar la fuerza de los ríos que surcan estos valles. Por último, no quería dejar de mencionar que en esta región está la mina de Pueblo Viejo, que es la mina de oro más importante de todas las Américas y además es la segunda mina de oro con mayor producción a nivel mundial. Esta mina está explotada por dos compañías canadienses, estas que voy a dejar aquí arriba. Y además de oro también se extrae hierro y níquel. Y bueno, ahora sin más dilaciones vamos... No sabía lo de la mina, que de hecho ya estuvimos platicando acerca de las tierras raras, que probablemente vaya a ser otro tipo de mina también que vaya a surgir en el país en los próximos años. Ya veremos cómo lo hace el gobierno y esperemos que no afecte tanto el ecosistema y que todo se haga lo más transparente posible. Aunque bueno, ya sabemos qué pasa con los políticos y la minería. Vamos a contestar la pregunta principal de este vídeo. ¿Por qué hay tantos blancos en el Cibao? Para poder entender un poco la respuesta a esta pregunta, quiero repasar la historia de la República Dominicana desde que los españoles llegaron por primera vez a territorio dominicano. En el año 1493, en el segundo viaje de Colón a las Américas, se fundó la Isabela, que fue el primer asentamiento europeo que se fundó en las Américas, con permiso de los vikingos en Terranova. Pero esta población de la Isabela no tuvo mucho éxito y a los pocos años fue abandonada y se fundó Santo Domingo en el año 1498. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. De hecho, la ciudad de Santiago de los Caballeros se dice que fue fundada por 30 caballeros que venían de la Isabela y llegaron a esta zona de Santiago en el año 1495. Luego, en 1508 se fundó La Vega, otra ciudad importante del Cibao, y en las cercanías de esta ciudad se descubrió grandes cantidades de oro. A partir de aquí, en los años siguientes, la isla se llenó de colonos españoles que vinieron a esta isla para enriquecerse de este oro, y más o menos en el año 1520 fue la época más o menos en que los españoles descubrieron México y poco después descubrieron Perú, y también las reservas de oro que se habían extraído a gran escala empezaron a agotarse. Por lo tanto, la población de esta isla, que era de unos 20.000 habitantes, empezó a decrecer muy rápidamente. Y durante gran parte Solo se llevaron el oro y dijeron, ya no nos conviene estar aquí. del siglo XVII, o sea, los años 1600, la población fue muy escasa. Para contrarrestar esta pérdida de población, las autoridades españolas permitieron que se pudiera importar esclavos. Ahí fue cuando llegó por primera vez la población negra a República Dominicana. En el siglo XVII, esta isla fue bastante ignorada y abandonada por la corona española,
porque el centro de importancia era México y Perú, y la isla, grosso modo, era como un puerto de escala y punto de paso entre México y Perú y España. Alrededor del año 1650, la isla apenas contaba con una población de unas 3.000 personas y la mayoría vivían en Santo Domingo o cerca de Santo Domingo. Alrededor de un 10% de estas 3.000 personas eran portugueses y vivían mayoritariamente en la región del Cibao. De ahí esa influencia portuguesa en el tema de hablar con la I que mencioné antes, con el acento que todavía se habla en el Cibao. Llegando al siglo XVIII, a principios de los 1700, empezaron a llegar a la zona de la República Dominicana muchos colonos franceses. Sobre todo, muchos de estos colonos se establecieron en la región del Cibao. En el año 1730, el 25% de la población en Santiago eran franceses. Y muchos de estos franceses hicieron negocios, hicieron prosperar a la región y tenían el beneplácito y apoyo del gobernador local del Cibao. Esto preocupó mucho a las autoridades españolas en Santo Domingo, que veían un poco a los franceses como una posible amenaza en cuanto a lealtades, de si obedecían más la lealtad de Francia o la lealtad a la corona española. Básicamente nos están diciendo aquí que pues hay más blancos porque los europeos estaban peleando entre ellos quién se quedaba las tierras de los dominicanos. O bueno, no sé si en ese caso eran taínos o exactamente quién regía esas tierras. Pero pues se la estaban discutiendo entre portugueses, españoles, franceses. Española. Y dentro de este clima de incomodidad, las autoridades españolas impusieron un impuesto de la carne a los empresarios franceses en esta región del Cibao. Muchos franceses protestaron contra esto, además del gobernador local, pero los gobernadores españoles de Santo Domingo no quisieron expulsar forzosamente a todos estos franceses y en cambio, para contrarrestar esta influencia francesa, se promovió la inmigración a gran escala de españoles a República Dominicana. Y la mayoría de los españoles que llegaron en esta época a República Dominicana fueron canarios. Y durante todo el siglo XVIII, muchas de las principales poblaciones importantes que hay hoy en día en República Dominicana se fundaron, y muchas de estas las fundaron canarios. Y la población blanca pasó a ser mayoritaria en toda la región de la República Dominicana, cuando anteriormente los blancos eran una minoría comparados con los mulatos y los negros. En la primera mitad del siglo XIX, la República Dominicana vivió mucho caos y mucho conflicto. Fueron unos años de mucha inestabilidad, con mucho conflicto, y muchos de los blancos que vivían en República Dominicana huyeron del país, sobre todo blancos que tenían esclavos. Pero muchos de los blancos que se quedaron en República Dominicana emigraron en masa a la región del Cibao. Y en esa región empezaron a comprar tierras y otras propiedades. Y de esta forma, esta región del Cibao, que durante mucho tiempo fue habitada originalmente por portugueses, empezó a tener más población blanca de otras zonas de la isla, que eran mayoritariamente canarios. Después de los últimos conflictos, antes de que la República Dominicana obtuviera definitivamente su independencia, empezó a llegar mucha inmigración internacional, sobre todo a la región del Cibao, concretamente a la ciudad de Puerto Plata. Llegaron europeos de muchos lados, alemanes, británicos, franceses. Los alemanes sobre todo eran comerciantes y empresarios del tabaco, y también llegaron muchos españoles. Y en esta ocasión, la mayoría de estos españoles que llegaron a Puerto Plata fueron catalanes. Algunos de los apellidos ilustres catalanes que llegaron en esa época son Balaguer, que luego fue un presidente que gobernó muchos años del siglo XX el país, y también el apellido Brugal, que fue el que fundó el famoso ron Brugal, que seguramente sea el ron dominicano más famoso hoy en día. Y también llegaron italianos, entre ellos los abuelos de Frank Ranieri, que fue el empresario dominicano que fundó el primer resort en Punta Cana, y fue el empresario que propulsó toda la región de Punta Cana, que luego se hizo muy famosa en todo el mundo. Pero en el siglo XX la mayoría de esta población extranjera o blanca de Puerto Plata emigró a Santo Domingo o a Santiago. Y por último, a lo largo del siglo XX, con las dictaduras de Trujillo y los gobiernos autoritarios de Balaguer y otros años de inestabilidad política, muchos de los blancos que vivían en todo el país salieron de República Dominicana, en muchos casos para Estados Unidos. Y paulatinamente el país... Yo le dije que tenía algo que ver con Trujillo, pero bueno, en esta ocasión no. Más bien tuvo que ver con que se fueran del país. El país empezó a ser mayoritariamente más de raza negra y mulata, que es lo que la mayoría de la gente del mundo asocia demográficamente a República Dominicana como país. Y a ver, que esto yo no lo veo bueno o malo, simplemente creo que es parte de cómo se ven ante el mundo. O sea, si vamos a ser sinceros y le preguntamos a una persona que a lo mejor haya visitado Guatemala y dice, es que bueno, en Guatemala hay gente chaparrita y morena. Y algunos guatemaltecos podrían saltar y decir, no, es que yo mido 1.90, no, es que yo soy blanco. Pues sí,
pero no sos la mayoría. La mayoría están en ciertos parámetros y así funciona la mayoría de países. O sea, si a nosotros nos dicen, bueno, ¿cómo se imaginan a los estadounidenses? Pues rubios, de ojos verdes o azules y altos. Algunos gorditos porque comen mucho McDonald's. Y esa es nuestra expectativa de cómo nos imaginamos a un gringo. Luego llegamos allá y miramos que hay de todos los colores y de todos los tamaños. Lo mismo pasa con República Dominicana. Quizás algunos pueden decirle así como que, ay, ¿cómo te imaginas a los dominicanos? Ah, es que son, no sé, morenos, todo el mundo habla de cierta manera, de cierta forma, todo les gusta el merengue, la bachata. Luego llegas allá y te das cuenta que hay de todos los colores, de todos los sabores, de todo tipo de personas. A algunos les gusta más la fiesta, a algunos más la tranquilidad. Y por lo que estoy entendiendo es como que básicamente los europeos o parte de la descendencia, o ¿cómo se le diría ahí? Sí, descendencia europea, pues compró las tierras en esa región del Cibao porque supongo yo que eran más fértiles quizás, porque por eso hay como mucho cultivo ahí y pusieron a trabajar ahí a las personas que ellos tenían a su cargo. Interesante. Y bueno, después de todo este recorrido histórico, supongo que ya tenemos la respuesta de por qué en el Cibao viven tantas personas blancas, a diferencia del resto del país. Y básicamente fue porque en el siglo XIX, que fue una época de mucha inestabilidad política, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, mucha población blanca, que era rica, huyó del país, normalmente para Cuba, Venezuela o Puerto Rico o Curazao, y los dominicanos blancos que se quedaron en la isla, en su mayoría de origen canario, emigraron en masa a la región del Cibao, donde compraron propiedades, tierras. La región del Cibao, como mencionamos, es una región montañosa y por lo tanto tiene un acceso más complicado en lo geográfico y es una región más protegida, se puede decir, y esa naturaleza montañosa de la región permitió que esta población blanca que se quedó en República Dominicana pudiera estar un poco más protegida ante el gobierno autoritario que impusieron los haitianos. Y eso también explica por qué muchos de los próceres de independencia de la República Dominicana provinieron de esta región del Cibao. Y otro factor que luego contribuyó a que se asentara aún más la población blanca en esta región del Cibao fue la gran inmigración que llegó a Puerto Plata en la segunda mitad del siglo XIX. Además del hecho de que es la región del país que tiene un mejor clima, tiene tierras fértiles y es una región a la cual el europeo medio, que está acostumbrado más a un clima templado que a un clima tropical, puede asentarse más fácilmente. Interesante, es parte de la historia. Aún así yo me atrevería a decir que pues da igual si tenés plata o no, si sos blanco, negro, rosado, amarillo, qué sé yo. Yo me quedo con algunos comentarios que me dejaron por ahí que decían: nosotros no nos identificamos como raza, sino como un país. Nosotros somos dominicanos y ya, sin importar qué color sea. Para mí ese es el pensamiento correcto. Probablemente más adelante traigamos un tema que a mí me pareció también interesante, que me dejaron en los comentarios, que creo que va a estar bueno comentar. De igual manera, gracias por haberme enviado ese video para que yo tenga ahí también parte del contexto de qué fue lo que sucedió en esa región. Si ustedes tienen más información o a lo mejor contrastan con alguna otra que ustedes dicen estos datos no estuvieron tan bien, siempre lo pueden dejar en los comentarios. Yo con muchísimo gusto los leo. Les dejo por aquí mis redes sociales también en la descripción. Léanse la descripción, ahí les dejo el link a mi nueva canción que se lanzó hace poquito. Si me quieren dar la oportunidad de escucharla, se los agradezco un montón. Gracias a las personas que llegaron hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye.